Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. En el mundo hay dos tipos de ateos, el ateo teórico y el ateo práctico. Pero la pregunta es, ¿dónde se origina el ateísmo? ¿Dónde nace? Y yo, por lo que percibo, por lo que he leído, no nace en el mundo de la ciencia, inclusive en la razón, en la lógica de los científicos. No nace ahí. La Biblia declara dónde nace el ateísmo. El ateísmo nace en el corazón. Dice el Salmo 14, el Salmo 53 y otras partes de la Biblia, que dijo el necio en su corazón no hay Dios. Es ahí donde se origina, en el corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El socialismo del siglo XXI, que se presume de ateo, tiene una contradicción muy fuerte, porque han tomado, con la teología de la liberación, han tomado el caso del Éxodo, diciendo que es una de las cosas que tiene que pelear, que el socialismo del siglo XXI tiene que pelear para que haya una justicia social. Y entonces hablan del Éxodo. Pero es que Moisés, que fue el personaje del Éxodo, no era ateo, él creía en Dios. Fue Dios quien lo llamó. Entonces hay una contradicción que no se sabe realmente cómo la van a resolver. Por eso son las contradicciones del necio en el corazón, como dice la palabra del Señor. Moisés luchó por una justicia social. ¿Sabe por qué luchó por la justicia social? Porque creía en Dios y adoraba a un Dios justo, completamente justo. Así que cuando se niega a Dios en el mundo, se espera cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero leer algo muy especial en las Sagradas Escrituras. Dice en Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Más adelante dice, profesando ser sabios, se hicieron necios otra vez, ¿no? Y entonces cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen incorruptible y de muchas cosas. ¿Y cuál es el resultado de todo eso, de esa situación? Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, escuche, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, la relación con el hombre, que es contrario a la naturaleza. De igual modo también los hombres, escuche, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y sigue diciendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, en fin, y sigue hablando de todas las cosas que se ven en el mundo hoy en día. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo se complacen, sino que las impulsan, no solo las practican, las hacen y las impulsan, y quiere que todos nos unamos a su decisión. Vamos a ver un video muy especial, que el título del video es Dios no existe. Miremoslo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Por aquí un poquito. Una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe.
qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno, Que tenga buen hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. La peor plaga de la raza humana como consecuencia es el ateísmo. Por ejemplo, Satanás no es ateo. Satanás cree en Dios, sabe que existe. Y algunos adoran a Satanás pero niegan a Dios. Sigue la incongruencia, ¿no es cierto? Satanás cree también en Jesucristo. Vez tras vez sabe que es el Hijo de Dios. Satanás cree en un juicio final, en un juicio personal, en un juicio al final de todas las cosas que tendremos que dar cuenta a Dios por eso. Una doctrina o ideología o una persona sin Dios es una, escúcheme lo que voy a decir, no con temor, con toda la libertad, es peor que el COVID-19. Cristo, hermanos míos, murió por esos ateos. Dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a los ateos. Dios no odia a los ateos, Dios ama a los ateos. Y los ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel, inclusive el ateo, para que todo ateo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quisiera decirle a los ateos, si alguno me está escuchando, hay esperanza para ti, porque Jesús dio su vida por ti en el Calvario, en la cruz del Calvario. Y yo quisiera realmente decir, qué lástima que hombres inteligentes, como tal vez los que me están viendo en este momento, se atrevan a negar la existencia de Dios y llegar a ser peor que el COVID. Porque el COVID no respeta nada, no cree en nada, no cree en nadie y simplemente va tomando destrucción. El ateísmo, eso es lo que ha hecho en la tierra, traer destrucción, traer la muerte de los valores, la muerte de las relaciones, traer el concepto de la dignidad del ser humano y establecer la ley del más fuerte. Que Dios nos perdone y yo pido que bendiga el Señor a los ateos, pero que no los dejes tranquilos hasta que no caigan de rodillas a los pies de Jesucristo. Permítame orar. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por este pensamiento, por esta reflexión de esta noche. ¿Cuántos dicen que Dios no existe? Señor, la razón no es que Dios no exista, no es que Dios no ame a los ateos, es que los ateos no aman a Dios y no vienen a Dios para que Él les perdone sus pecados. Señor, si alguno hubiera en esta noche o en este momento que ve este programa y que se da el lujo de ser ateo, permite que pueda reflexionar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amables amigos, les bendigo en el nombre del Señor y recuerde, solo el necio se atreve a negar
la existencia de Dios. Pero Cristo murió en la cruz para salvar a los necios también. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.